Digo, compadre, buenos días. ¿Cómo está la vaina por allá en Bogotá? Frito. Hoy es 11 de abril del 2023, son las 9:15 de la mañana y se cumple un año más de aquel día que fue un parteaguas en la historia reciente de este golpeado país. A esta hora, a las 9:15, iba yo caminando desde la estación del metro en Chacao hacia el CCT porque allá era la gran reunión de la protesta y después de los desarrollos de los eventos en el día, arrancamos como una tromba caminando hacia Miraflores. Por allá pasó el señor Carlos Ortega que iba con un grupo de señores con un paso arrechísimo, que yo no me le pude pegar. Pero lo cierto es que al concluir el día, mamaos y fundidos, hicimos renunciar al gusano, a ese maldito batarazo infeliz perdonado por la vieja llorona de Yaracuy, quien luego de mandar a matar a la gente renunció como una perra cobarde. Triste fue que los actores del ejército y de las fuerzas armadas de ese momento no fueron capaces de tirar a ese hijueputa desde un helicóptero, que era lo menos que se merecía, después de haber masacrado a la gente con el cuento del Plan Ávila, que no era más que una protesta legítima y legal del pueblo de Caracas. Pero bueno, eso fue historia. De allí en adelante lo que hemos hecho es dar coñazos y tumbos y ahora entonces nos vemos con el cuento de que están previstas unas primarias para octubre de este año y siguen insistiendo en plantear elegir al candidato con el red del régimen y no estamos entendiendo que la oposición o el país que se opone quiere elegir su líder. Y para eso hay que establecer otra modalidad sobre la lista de los electores. No podemos seguir confiándonos en la lista del régimen donde hay 40 Batman, hay 50 Spider-Man y hay un montón de Batichicas y de Robin. Esa mierda no puede ser. Tenemos que quitarnos eso de encima y hay que plantear claramente que en estos últimos 25 años, luego de que tanto venezolano se fuera del país, pero hay muchos hijos de venezolanos que ya tienen 18 años, que son venezolanos con todos los derechos, deben participar. Así que para nosotros es importante que de los 8 millones y pico de personas que se fueron, de los cuales deben haber cerca de 5 millones de electores, o personas con mayor de 18 años con capacidad de elegir deben ser contados, sin contar los 21 millones que estamos aquí, que tenemos derecho en un red peorro y hay que plantear un nuevo registro. Esa vaina no es imposible. En términos de software se puede hacer. Tanto sabio tecnológico que hay en la Simón Bolívar. ¿O es que acaso de esa universidad no salieron las ratas de Marmati? Así como salieron esas pecuecas, deben haber otros inteligentes que puedan montar un nuevo red rápido, expedito en blockchain para que todos nos podamos contar y poder elegir al líder. Y es más, en la lista de opciones no es solo los 32 candidatos que aspiran, es que tienen que dejar un espacio vacío para que cada quien pueda escribir el nombre de quien quiere que sea su líder. Porque si dentro de la lista de electores dejamos un espacio en blanco, yo le apuesto plata que habrán otros individuos en los cuales aparecerá su nombre que la gente les quiera elegir o les quiera ver participando. Esa es parte de la decisión que tenemos que plantearnos y de lo que se debe hacer. No seguir gastando capa en creer que un poco de monosabios iluminados nos van a resolver el problema que no está claro. Por otro lado, entonces, ¿qué es lo que vemos? Que dentro de las ofertas de los candidatos sigue repitiéndose el cuento de que es que hay que plantear claramente que no es posible que el salario sea $6. Es que el salario tiene que subir por encima de $250. Y no terminan de entender estos señores, que el salario no se decreta, que el verdadero triunfo de la humanidad de los últimos 200 años fue la capacidad en tener la libertad de escoger, de decidir, del libre albedrío, es lo que le dio éxito al mundo civilizado, que fueron las ideas de hombres como Adam Smith, que fueron parte de la fundación de la gran nación americana, lo que transformó al mundo civilizado. Entonces aquí
siguen con el cuento, no, es que el salario puede ser o debe ser más de $250. ¿Y qué coño le digo a usted que el salario de $250? El salario debe ser como $3,000. Ahora, para que haya un salario de $3,000, tienen que haber muchísimas empresas que estén vendiendo mucho material y que estén ganando mucha plata con una productividad enorme e infinita para que, cuidando a su personal que no se les vaya a ir con la competencia, le tengan que pagar salario de $3,000. Es la libre oferta y demanda, es el connotado mercado lo que hará que ganemos plata. Y si no, vaya y vea el ejemplo de la Alemania de la posguerra. ¿Cómo se disparó la Alemania federal en la posguerra? Cuando un ministro de Finanzas tomó la decisión un día domingo de liberar todos los precios y liberar todos los salarios. No hay salario mínimo y no hay precio mínimo. ¿Y qué pasó? Que a la vuelta de 3 meses las fuerzas del mercado permitieron que se ofertara de todo y que cada quien pudiese ganar de acuerdo a su capacidad de ahorro, de inventiva, de asumir riesgos y de su credibilidad y su puntualidad y la efectividad en sus productos. Eso no se termina de entender y seguimos teniendo un poco de estatistas creyendo que la gran solución es reflotar una empresa quebrada como PDVSA. Hay que quitarse ese mojón de la cabeza de que eso era un gran orgullo. ¡Pah! Eso era una empresa petrolera que vendía petróleo y que le daba toda la plata al Estado venezolano para que unos burócratas lo gastaran según el forro de sus cojones. Y ese modelo se fue deteriorando a llegar a lo que somos hoy, de 3.600.000 barriles cuando se elimina la empresa privada del negocio petrolero hasta llegar al día de hoy que de verga producimos 500.000 de barriles. Esa es la verdad del modelo estatista. Y todo el que plantea reflotar PDVSA es un estafador. Eso hay que tenerlo claro. Pero además, que en ninguna parte están ofertando qué se va a hacer con la propiedad, sino que siguen dándole vueltas y haciéndose paja mental. Pero no vayan a creer que los únicos que ponemos la cagada somos nosotros. Ya, por cierto, en la Nación del Norte salió un nuevo candidato de los demócratas para competir la silla de la Casa Blanca, que no es otro que el gobernador de California, sí, el sobrino de la vieja bandida de Nancy la Bruja, aquel mismo bicho que era alcalde de San Francisco y lo volvió trimierda y ahora es gobernador de California y la volvió trimierda, pero el tipo quiere ser candidato presidencial para volver a esa nación trimierda. Sobre todo porque luego de que la semana pasada el sobrino de Kennedy el muerto le coja ventaja que no es de la rosca de los bandidos de ese partido decidió lanzar a este patiquín. Vamos a ver qué va a pasar, pero ahora es que se pone divertido el juego, sobre todo que luego del intento de meter preso al catire por parte de ese fiscal peorro neoyorquino, el tipo lo que ha hecho es dispararse. Pero es que además, en la encuesta de la semana pasada de Rasmussen dice que el viejito dormilón tuvo una pérdida de 10 puntos lineales en la encuesta, porque antes de que le presentaran cargos al catire, estaban 43-30 a favor del viejito dormilón. Y luego esta semana está 47-40, es decir, que el viejito dormilón y su Casa Blanca tuvieron una pérdida de 10 puntos y ese cachimbazo los tiene locos. Pero vamos a ver cómo sigue esa novela, sobre todo que a partir de julio comienzan los debates y todavía no sabemos si el gobernador del estado del Sol Naciente se va a lanzar con lo enrevesado y lo sobrado que está el catire. Pues el fin de semana allá en la ciudad de Miami hubo un evento de la UFC, el tipo se presentó, lo sentaron al lado de Kid Rock y de Mike Tyson y el estadio se vino abajo. Y después dicen que el viejito cagurrio sacó 80 millones de votos, porque no me lo maman. Ahora, volviendo a lo local, aquí lo patético es que la otra gran novela es que siguen hablando de las doncellas. Sí, esa banda de chicas que había montado el diputado merideño, el señor Huppel. Bueno, ahí lo único que está claro es que esas damas deben ir a dar seminarios de crecimiento personal, pero en la Gioconda, aquí donde Claudio Rada. Y lástima que cerró mi bello campo, porque ese sería otro sitio para ir a dar conferencias. Pero también deberían darse una vuelta por donde Rocío, por el Paternón en Cúcuta, por la piscina, por el antiguo Rumichaca,
porque eso sí, esos foros de crecimiento personal tienen que ser muy interesantes para las doncellas que trabajan en la vieja industria, porque estas tipas sí son arrechas. Es más, la catira que dice que se fornicó al catire apenas cobró $125,000. No, esa es una pobre boba en comparación a estas damas con casa en Dubái, en París, en Caracas. No, esta Caracas sí saben de agricultura, de la producción agropecuaria en la parcelita de pelos. No sea tan toche. Eso sí es una realidad del libre mercado. Y por otro lado, entonces vemos que hay mucho pendejo asustado con la movida la semana pasada de que los chinos y los brasileros dijeron que iban a desechar el dólar y que ahora iban a negociar en yuan. Ah, hombre, comatoche. ¡Hala, esos son unos perros coberos! ¿Quién le va a creer a esos ladrones, a los amarillos? Ah, ¿dónde está la plata invertida? Porque lo que importa en el mundo no es lo que tú puedas cacarear, sino la capacidad que tú tengas de invertir y generar movimiento económico. Y explícame cómo un bloque que representa la economía americana donde están los gringos, 25 trillones de Producto Interno Bruto, los japoneses, 4,3, Alemania, 4, Inglaterra, 3,2, Francia, 2,78, Canadá, 2,2, Italia, 2 trillones. Eso es más de 43 trillones de dólares de movimiento económico anual, sumándole a Singapur, que no está en la cuenta, Malasia. Además de eso, súmele a Australia y súmele a España, súmele a Austria y las nuevas naciones que se quieren sacudir a los comunistas. Es decir, por allí tienes una economía de más de 45 trillones contra el bando que dicen los chinos tener, que son 18 trillones de Producto Interno Bruto trampeado, porque en esos 18 trillones hay que sumarle todo lo que tienen en deuda americana. Ah, detallito, es decir, que la economía de los amarillos no llega a más de 12 trillones de dólares al año. Después está la India, de los BRICS, 3,47, Rusia, 2,13, Brasil, 1,89, México, 1,5, es algo así, más o menos, 27 trillones inflados. Entonces usted me dice a mí que es que los brasileros y los chinos se salieron y la gente se va para allá. Es más, para muestra un botón. Fíjese que hay alguien que sabe de plata, que es un viejito que tiene 90 años, que se llama Warren Buffett. ¿Dónde está invirtiendo el tipo la semana pasada? En Japón. ¿Usted cree que ese viejo que no le caen a cuentos tirándole talco en la cara, si la verdad fuera los BRICS, usted lo viese invirtiendo en Brasil o en China? No. El carajo solo tiene inversiones en Estados Unidos, en Israel, ahora en Japón. Ah, y todavía hay gente que come carreta con esos toches chinos. ¡Pura mierda! Lo que pasa es que los tipos se quieren coger Taiwán. ¿Pero qué pasa? No, es que los chinos tienen la armada más grande del mundo. Sí, pero ¿cuántos barcos son? 350. Ajá, ¿y cuántos tienen los gringos? 300. Pero ¿cuántos barcos tienen los japoneses? Más de 100. ¿Cuántos barcos tienen los indios? Otro tanto. ¿Cuántos tienen en Singapur? Otro tanto. ¿Cuántos tienen en Corea del Sur? Otro tanto. ¿Y cuántos tienen los australianos? Otro tanto. Es decir, no hay que ponerse a comer excremento con ese cuento de la amenaza de estos canallas, porque además dentro de los 300 barcos americanos hay que sumar 10 portaaviones con 10 grupos de batalla que en un ratico los vuelven mierda como moliendo hormigas con veneno. De ese cuento no quieren hablar y el que se quiera autoasustar, que se joda. Bueno, mi compadre, se me cuida, que luego de Toda esta vuelta de tanta plata regada por el mundo, yo lo único que sé es que me voy para el mercado de los pequeños comerciantes a meterme una bomba y unos 2 pastelitos de arroz. Cuídese mucho. Chao, chao.